cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Mujer. Mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer, y cada una tenga su marido. Señor, un espíritu es. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es. Mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En matrimonio, denuncio no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel, y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel, y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Porque el marido infiel es santificado en la mujer, y la mujer infiel en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, empero ahora son santos. Sería preferible no casarse, pero por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que, por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer. Y los que eran dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó,
no lo aparte el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dice, cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio. No para echaros lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os lleguéis al Señor. Mas si a alguno parece cosa fea en su hija virgen, que pase ya de edad, y que así conviene que se haga, haga lo que quisiere, no peca, cásese. Pero el que está firme en su corazón, y no tiene necesidad, sino que tiene libertad de su voluntad, y determinó en su corazón esto, el guardar su hija virgen, bien hace. Así que, el que la da en casamiento, bien hace, y el que no la da en casamiento, hace mejor. La mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido, mas si su marido muriere, libre es. Cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. Es pasar el cielo y la tierra que frustrarse un tilde de la ley. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Oíste, puta de la calle? ¿Qué estás haciendo casada con el perro? Perdido de su primer nalga. Perdido de tu primer pene que está con vida. Vas a ir a tu segunda muerte, al lago de fuego que arde con azufre. ¿Qué está haciendo la puta de la calle casada con el perro en vida del primero? ¿Qué está haciendo el perro callejero? Bueno, una cosa es ser infiel a Jesucristo. Un poquito. Que Cristo dice que no estás bajo mandamiento, estás bajo consejo. Que le seas infiel a Cristo. Y otra cosa, que seas puta adúltera en su casa, forever, for life. El perro de la calle perdido de su primer nalga y la puta callejera perdido de su primer pene. Son prostitutos. Mira, todos los hombres que tocan a la prostituta, ya te dije, la hicieron su mujer. Esa es la mujer del perro, la prostituta, donde se le fue volando su primogenitura al perro, se le fue la vida eterna al perro de la calle. Con otra va a cometer adulterio. Y la puta de la calle con otro comete adulterio. La prostituta de Jennifer López, la perra, su primer hombre, el que le quitó la virginidad, ese es su marido, no es otro. Todas las prostitutas que tú ves, el primer hombre que le quitó la virginidad, ese es su marido. Y los perros con los que se casan son prostitutos de la prostituta. Son sus maridos, no ante la ley de Dios. Los hizo sus maridos, los hizo un solo cuerpo con ellos. Con otra mujer, esos perros de la calle cometen adulterio. Ahí se les fue volando su primogenitura al perro de la calle, su vida eterna. Con otra está cometiendo adulterio el perro callejero. ¿Te das cuenta? ¿Sí se dan cuenta de cómo pecan en la casa de Dios el cuerpo? Que el cuerpo es casa de Dios, casa del Espíritu Santo de Cristo. Cristo es el Espíritu Santo, vive en esa casa. A Él es el adulterio. Él nos une en casamiento en un solo espíritu. Él es el esposo que vive en esa casa que hicieron marido y mujer, una sola casa. Y somos el cuerpo de Cristo. Nos hace un solo cuerpo, dice. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice Cristo. A casamiento con Cristo se va vírgenes. Si te das cuenta. Tienes que evitar la fornicación y ve virgen. Porque si tú no le evitaste la fornicación por causa de que no le evitaste la fornicación, por esa causa te divorcias. Por esa causa de que no le evitaste, por esa causa te divorcias. Haces cometer adulterio a la mujer porque en la primera se te fue volando la vida eterna y la primogenitura. En la segunda, tú ya no vales. Tú eres perro de la calle, prostituto con la prostituta. Aunque la agarras virgen, pero tú eres perro de la calle. La haces cometer adulterio a la mujer. La pasas a ser prostituta del prostituto. ¿Sí me entendieron? Lo mismo la mujer. Su primer hombre, que le quitó la virginidad, es su marido.
otro hombre. No, nosotros, mira, Dios no habita en templos hechos por los hombres. Tú ves todas las iglesias que hay donde van a hacer oración, son casas de oración, dice Dios. Casas para ir a hacer oración, a alabar a Dios. Que no dejemos de asistir a nuestras reuniones de oración, de alabar a Dios. Porque ya Dios Jesucristo, cuando vino al mundo, tiró ese tipo de casas, ese tipo de iglesias. Esas iglesias las tiró. Cuando entró a un templo que estaban haciendo desmadre y los agarró con cohete, bueno, no con pistola, les dijo que iba ese templo hablaba de su cuerpo, que iba a ser destruido y en 3 días lo volvía a construir. Hablaba de su cuerpo, porque dice que nosotros somos templo de Él, somos templo de Cristo. O sea, Él, Jesucristo, no vive en templos hechos por los hombres, ni en esas imágenes que tienen las iglesias católicas. Ahí tampoco anda Él, dice. Dice, yo no ando ahí, dice. Tampoco vive en templos hechos por los hombres. O sea, olvídense de las iglesias de tierra, de pared. Ustedes son iglesia. Cuando tú pierdes la virginidad, ahí es el templo de Dios. Ahí está Dios. Ya te casaste. Ese es tu marido. Esa es tu mujer. Olvídate del casamiento de blanco que vas a la iglesia y te pones hasta 10 vestidos, 10 pantalones blancos, 10 camisas. Porque allá vas a llegar ante el juez supremo Jesucristo y te va a decir, ¿y tú qué? ¿Por qué no vienes vestido de boda aquí a presentarte al esposo Jesucristo? Ahora me lo sacan afuera. Será el lloro y el crujir de dientes por allá. Para afuera, dice. Y no está hablando de apeste, está hablando de crujir de dientes. A las tinieblas, átenlos de pies y manos. ¿Se dan cuenta? Tú sabes que cuando tú no llegas blanco en cuerpo celestial, sino parecido al diablo, vaya te avienta. Tienes que llegar blanco. Yo, por ejemplo, cuando mi papá murió en 1987, lo estaban esperando en el patio de la casa. Había un tipo banco grande que ahí estaban sentados mi mamá, más gente, en espera a ver qué hacían porque se lo habían llevado a mi papá, los soldados. Entonces, no sabían qué hacer, si iban a ir a buscarlo, si iban a la cárcel o no sabían a dónde ir a buscarlo. Entonces, en eso que estaba oscuro, en una oscuridad, estaban sentados, no había mucha luz y ahí platicando estaban. Cuando yo veo, estaba una calle arriba donde está la casa, había como un tipo montañita donde estaba la carretera y ahí venía bajando mi papá, pero venía así, flotando venía mi papá en cuerpo celestial, todo blanco, blanco como la nieve. Ese señor se fue al cielo, porque venía blanco, blanco, blanco como la nieve. Y yo hasta me espanté, dije, ¿y ahora qué? Yo estaba pequeña, yo estaba chiquita, tenía 12 años. Y le digo, mamá, ahí viene mi papá. Dice, ¿dónde? Ahí viene. Ellos no lo pudieron ver, yo solo lo pude ver. Entonces venía bajando de la carretera hacia para nosotros, pero la cocina estaba de este lado. Le digo, se va para la cocina. Cuando yo dije se va para la cocina, con la fuerza de cuerpo celestial, tiró la puerta, avisando que él era. Y para que ellos se dieran cuenta que yo decía la verdad, la puerta estaba cerrada y la tiró con su cuerpo celestial. Ya era muerto, era en cuerpo celestial, su cuerpo estaba lejos, allá por donde estaba el teniente coronel, donde se lo llevaron, a otro pueblo, a otro estado de México. Entonces yo le digo, vayan a buscar a mi papá, él ya está muerto. Venía en cuerpo celestial, su rostro cuerpo celestial, venía flotando en cuerpo celestial. Entonces lo fueron a buscar
y sí lo encontraron. Pero él fue a avisar, ¿sabes por qué? Me parece que no pueden quemar a los seres humanos, porque Dios no mandó que quemen cuerpos. Entonces, ves que iban a quemar a hacerlo para Dios en sacrificio el hijo de Abraham, pero Dios no, creo que no permite que el cuerpo sea quemado. Él fue a avisar que le iban a quemar su cuerpo. Entonces, cuando llegaron allá, él le dijo al teniente, a mi mamá, que lo tenían en un lote baldío, donde estaba su cuerpo muerto ya por 3 días, y que lo iban a quemar con gasolina porque no lo podían tener así, que dice que ya había empezado a oler el cuerpo, pues. Entonces le tenían que echar gasolina y quemarlo, porque ya llevaba muerto, 3 días de muerto, y no lo podían tener ahí, y no lo iban a reclamar, y que por eso lo iban a quemar. Entonces mi mamá pues se lo trajo a mi papá ya muerto, pero él fue a avisar a mi papá. Fue a avisar que no le quemaran su cuerpo. Entonces, por eso es que mi papá lo llevaron a la casa, si no mi papá no hubiera llegado y no tuviéramos una sepultura de mi papá. Bueno, ahora sí te das cuenta, sí te diste cuenta que todos los hombres que se meten con una prostituta hacen cuerpo con ella y después ya no se pueden casar. Y que la prostituta es su mujer, y ellos están casados también con la puta de la calle. Agarra perro perdido de su primer nalga, que cometen adulterio. Todos los hombres que tú ves que se meten con esa prostituta, esa es la mujer de los perros. No presuman de la mujer de su casa, presuman de la puta de la calle que los hizo basura. Esa es su mujer de los perros. Ante la ley de Cristo, así es. Entonces, ahora sí ya saben lo que está diciendo Jesucristo bajo su palabra, lo que exige Jesucristo, que Él era santo y que nosotros somos su templo y que Él no habita en templos hechos por los hombres. Eso es lo que dice Cristo. Hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo, podremos dar una cosecha agradable a Dios, porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos, y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu, y no bajo una ley ya anticuada. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Entonces dice que seas de otro esposo, el que resucitó de los muertos. ¿Y quién es ese esposo? Jesucristo, el que resucitó de los muertos. En este video, en la parte anterior, ahí dice que el esposo es Jesucristo y nos une en casamiento vírgenes y que no le seamos infiel. Entonces, que sea de otro esposo, dice, del que resucitó de los muertos, si tú no quieres estar con tu marido, porque dice, si te separas, quédate sin casar o reconcíliate con él, porque no eres libre para casarte con otro. De modo que si te unes a otro marido, cometes adulterio en vida de tu marido. ¿Te quedó claro? Entonces, los perros de la calle, ¿qué dice? El que agarra a divorciada y se casa con ella, comete adulterio. Y el que se casa con otra, adultera en contra de la primera. O sea, la única mujer con la que el hombre no peca es con la primera. El único hombre que
la mujer no peca, es el primero. Si tú te metes, te unes, te casas con otro, te casas con otra, tú eres un perro adúltero, tú eres una puta adúltera. Eso es lo que dice Dios. Ahora esos prostitutos, ¿a dónde se van? A su segunda muerte, al lago de fuego, que arde con azufre. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Dónde van a ir todos estos fornicarios casados de nuevo? Es fornicación. Haz de cuenta que tú agarraste una casa, ¿no? Y la tenías que pagar, por ejemplo, en 30 años, en 25 años, 35 años, ¿no? Pero se te ocurrió de dejar de dar ese depósito de tu casa, ¿no? De pago. Entonces, te la embargan, te la quitan, pierdes todo, ya no es tuya. Así es la casa de Dios, el cuerpo. O sea, si tú querías vida eterna, tenías que estar con tu primer hombre. Si tú querías tener un lugar estable en el paraíso de Dios, una casa nueva en el paraíso de Dios, como dice Jesucristo, en la casa de mi Padre, muchos lugares hay, muchas moradas hay, donde vivir. En la casa de mi Padre, dice. Entonces, voy, dice, a prepararles el lugar, pero nomás a los que obedecen. Por ejemplo, tú estabas en tu matrimonio, pero tú no saliste a tu matrimonio. Tu marido no se murió, tu mujer no se murió, y tú no saliste al matrimonio. O sea, te decidiste dedicarte a la prostitución, casarte con los perros, con las putas, en vida de tu mujer, en vida de tu marido. O sea, te embargaron tu casa, la casa de Dios, el cuerpo. O sea, no vida eterna. ¿Quedó claro? No vida eterna. La vida eterna la tenías con tu primer marido, con tu primera mujer, con tu primera esposa. Esa era tu vida eterna. No con otra, no con otro. ¿Está claro? Yo por eso es que estoy tirando a la puta de la calle, que se anda metiendo en la casa de Dios, que hicimos marido y mujer. Porque comete adulterio. Si no me usa a mí, mi marido está usando a la puta de la calle, me va a hacer cometer adulterio también. Con el perro callejero. En la casa de Dios que hicimos marido y mujer. Y entonces a los 4, Dios nos va a tirar a la basura. A nuestra segunda muerte, al lago de fuego que arde con azufre. Y la ley es puesta sin discriminación mundial. Para todos. La ley suprema está sobre Mohammed, está sobre Moisés, está sobre Buda, está sobre todas las leyes del mundo, sobre Trump, sobre los presidentes de todas las naciones, sobre gobernadores, policías, lo que sea. La ley suprema es Jesucristo. Él es la cabeza mundial y la cabeza
de la iglesia, que es su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo y somos su iglesia y su propiedad. Amén. Vayan a pagarle allá a Jesucristo que juzga fornicarios y adúlteros, dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Van a estar en el tribunal de Cristo, dice. Romanos capítulo 14. Es dueño de los vivos y de los muertos. Versículo 7 al versículo 12. De manera que cada uno entregará cuentas de sí mismo, doblando rodillas frente a él en su tribunal. Segunda de Corintios, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Ya.